Y hace unos días estaba buscando una GPU para un build que quiero actualizar un poquito más eficiente, que tenga una GPU de nueva generación, y la verdad es que me he sorprendido aquí en República Dominicana. La verdad es que AMD aparentemente no existe. AMD no existe, AMD se quema, se quema. No necesariamente, habría que ver qué habrá pasado con estas GPUs aquí en República Dominicana, porque también sé que otros suscriptores han estado buscando estas GPUs en sus países y la verdad es que son bastante costosas. Vamos a ver básicamente cómo se comportarían los precios de estas GPUs. Pero perdón, Sensei, perdón, pero sabes que el dinero no lo puedes gastar. Debes comprar Nvidia, compra Nvidia, nunca compres AMD. Sabes que AMD se quema. Nvidia tiene DLSS, Ray Generation, Ray Tracing, todo lo mejor, las bondades, no importan los precios, y es por eso que no vas a encontrar AMD aquí en el país. Y en este video vamos a ver cuál fue mi experiencia al buscar esta GPU a esta empresa. Quiero agradecer a todos los empleados, que ya muchos de ellos los conozco y básicamente no voy a mostrar sus rostros ni nada por el estilo. Muchas gracias, son muy amables dentro de todo este proceso. Traté de ver qué tenían en stock. Tenía mucho tiempo que no iba porque la mayoría de los componentes lo adquiero en el exterior por razones ya de disponibilidad, por también cuestiones de precio, que salen mucho mejor a veces importar estos productos. Pero nada de lo que vamos a presentar o algunas cosas son como lo voy a representar. Este video va a ser meramente de entretenimiento y a su vez informativo, porque la verdad es que AMD aquí, por lo menos en esta tienda, no existe. Bien, en este video vamos a buscar un RTX 4060 o un RX 7600. Necesito una GPU de nueva generación, buscando un tanto de eficiencia energética. Vamos a ver aquí en esta empresa Omega Tech, que es una de las empresas aquí de República Dominicana que vende tecnologías. Vamos a ver qué tienen estos y cómo sería adquirir unos componentes o una PC de última generación en una empresa como Megatech en 2023. Y al entrar a la tienda, el dependiente muy amablemente me recibe con una sonrisa y me pregunta: bro, ¿qué necesitas? Aquí es donde le digo: manito, ando buscando una GPU y un procesador nuevo para actualizar un build de productividad. Aquí es donde me dice: papá, tenemos todo lo que necesitas, aquí vamos a resolver. Y aquí es donde le digo: bueno, necesito una nueva GPU, preferiblemente un RTX 40. Y aquí me dice: tenemos todo esto, 4070, 4060 de generaciones anteriores. Y ahí le digo: viejito, también cotízame una RX 7600. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias, porque me dice RX o RTX. Aquí le digo RX de AMD. Aquí es donde las cosas se ponen oscuras, porque me dice AMD. Y sí, AMD, le digo AMD. Me dice: hermano, aquí estas palabras no se dicen, estas palabras, aquí no tenemos nada de AMD. Sorprendo. Y la verdad que hay otro dependiente, le digo: no tienen nada de AMD. Aquí me dice: estas son palabras que no se dicen aquí, AMD no existe. Aquí me sorprendo y trato de mediar un poco la situación. Le digo: bueno, pues háblame de los procesadores. Y me dice: oh, tenemos procesadores, aquí están los procesadores. Y digo: ¿dónde están los procesadores? Míralos aquí. Y veo dentro de una pila de procesadores, en su mayoría veo que son de Intel. Y le pregunto: oye, pero estos son los únicos procesadores que tiene. Me dice: oh, no, tenemos muchísimos, pero todos están en stock, están en almacén. Tenemos de 13ª generación, de 12ª generación, de 11ª. Ok, perfecto, pero ¿tienes algún procesador de AMD? Y aquí otra vez se complican las cosas. AMD, estas son palabras que no se dicen aquí
no tenemos procesadores de AMD. La verdad es que me siento un poco confundido y aquí es donde decido caminar por mí mismo en la tienda y voy por los pasillos caminando y viendo qué realmente hay en stock dentro de los componentes, porque me resulta un tanto extraño que AMD no exista en esta tienda como una alternativa para GPU y para CPU. La verdad es que me dediqué a caminar un rato los pasillos y un tanto confundido. Veo que se me acerca una joven y me dice: si andas buscando AMD, estás en el lugar incorrecto. Y así es, la verdad es que AMD no estaba presente en esta tienda. No sabemos las razones, no sabemos si se trata de un tema de marketing o algún tipo de acuerdo o un tipo de asociación, no lo sé, pero aún así no me rendí y quise subir donde mi oficial de negocios y básicamente no tumbé la puerta, pero sí entré y le pregunté: oye, necesito que me cotices varios productos para un bill que quiero actualizar. Y le digo: mira, yo necesito, me hago el loco, como que no me han dado la información de que AMD no existe, y me hago el loco y le digo: necesito GPUs y CPUs de AMD y de Dell y de Nvidia. Aquí me dice: no tenemos esto no figura en el sistema. Yo: bueno, envíame lo que tienes. Y aquí es donde las cosas se complican. Bien, aquí me enviaron la cotización y quiero que veamos los precios. Se lo dejaré en dólares y los precios de los componentes que vaya comentando para que veamos las diferencias que existen. La verdad es que no existe AMD. AMD no existe. Me mandaron esta cotización y podemos ver aquí, podemos ver procesadores de Intel. Aquí podemos ver este 12900K. Aquí vemos en 33,000 pesos. O sea que aquí vemos un i7 de 13ª generación Raptor Lake, pero como te digo, no hay para nada CPUs de AMD, es la verdad. Bueno, las tarjetas gráficas, para no alargar mucho el video, podemos ver que las GPUs están a precios impresionantes. Aquellos que se quejan de esto, podemos ver una RTX 2060 y VGA ya 26,000 pesos y una 3050 22,000 pesos. Vemos la RTX 3060 Ti, excelente GPU, pero vemos que cuesta ya 36,000 pesos. O sea que es un tema bien complicado. Una RTX 4070, la Ventus con 3 abanicos. Eso estamos hablando que esta es la GPU de MSI de entrada y vemos que cuesta 48,000 pesos, que es bastante dinero. Pero también vemos una RTX 4070 Ti Gaming Strio, que es de la mejorcita, 70,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos precios fijas, lo voy a dejar en dólares, son precios ya de importación. Hay que considerar las ganancias de la compañía. Te dan una garantía de 8 meses en piezas y servicios. Esta empresa es muy buena, he tenido mucha experiencia con ella. Compro algunas cosas rapidito que se puedan comprar. Sin embargo, no puedo decirte que es una empresa que use mucho, sino que por el tema de los precios y que me resulta más conveniente importar. Para aquellos que se quejan muchas veces con el tema de los precios, esta es la realidad en República Dominicana. Me gustaría saber cuáles son tus precios allá en tu país. Y ahí lo tienes, AMD tiene situaciones aquí en República Dominicana, por lo menos en esta tienda. Dejamos like para ver si voy a otras tiendas. Quiero seguir buscando aquí cómo están los precios de AMD en el país, en tiendas importantes, tiendas grandes. También hay otras tiendas de tecnología que han ido surgiendo, pero habría que ver cómo se comportan los precios por allá. Otra vez, algún descargo de responsabilidad. Lo que comenté con respecto a los empleados y todo lo demás fue una conversación muy amena. Son súper amables. Les recomiendo que vayan a esta tienda en algún momento si necesitan algo, por ejemplo, que necesiten, pueden ir allá. Omegatech es una empresa grande aquí en el país, tiene muchísimos años. Fue una dramatización, quise hacer una dramatización aquí un tanto entretenida, pero básicamente AMD no existe. AMD no existe, esa es la verdad. Y básicamente los precios de las GPUs de este lado están un tanto caros, considerando que ellos te ponen el precio de importación
importación y todo lo demás. Esto es algo para contextualizar a todos los usuarios que muchas veces me preguntan, mira, cuando le pongo un procesador, una GPU de oferta, me dicen, mira, que porque allá está muy barata o que está, no sé, son precios que normalmente el que tiene acceso a Amazon puede quizás ir por estos precios de Amazon. Yo recomiendo que vayan por los precios de Amazon porque te dan buenas ofertas. Aquí es muy difícil que se pongan estos productos en ofertas. Los stocks son un tanto limitados y muchas veces se complica. Cuando tú ves una RTX 3050 en 22,000 pesos, una 2060 en 26,000 pesos, o sea, son cosas que tienes que pensártelo. Entonces, esa es la idea. Y nada, déjame saber tus impresiones sobre este video. No creo que es que se odie a AMD como tal aquí en República Dominicana, sino que aparentemente las empresas han hecho algún tipo de acuerdo con Intel y con Nvidia en este término. Es mi parecer. Si tú tienes algún tipo de manejo en este sentido, voy a preguntar más allá a mis fuentes para ver qué me dicen con respecto a por qué no se venden productos de AMD. Voy a ir a otra tienda que tengo también buenas fuentes para ver qué pasa con esto, porque también hay situaciones, también hay una regulación internacional de que hay algunos productos que no se importan, productos que son gama alta. Por ejemplo, cuando yo voy a adquirir un servidor, los servidores, por ejemplo, cuando voy a cotizar uno, necesito un servidor o algo parecido, las cotizaciones que te envían son servidores de generaciones pasadas. Y cuando yo digo, mira, yo necesito un servidor de generación actual con todos los de la ley, ¿verdad? De la generación actual, muchas veces tienes que llenar documentación para especificar, por ejemplo, si son de Dell o de cualquier compañía que van a ser importados de Estados Unidos hasta acá. Estos productos debes de documentar porque quieres comprar estos productos y qué vas a hacer en esto. Es una legislación de que te ponen a afirmar de que estos equipos no lo puedes utilizar para favorecer ni China, ni Cuba, ni otras, ¿verdad? Eso para asegurarse de que no lo utilices para algún tipo de situación que vaya en contra o de seguridad principalmente. Pero esto es lo que ocurre. Ahora, la diferencia aquí es que son productos de consumo general, dígase una CPU, un procesador de generación actual o pasada. No pasa nada porque este bloqueo, digamos así, porque no está AMD presente. Entonces, nada, déjame saber tus impresiones debajo en los comentarios sobre esta situación y déjame un like y déjame saber también si quieres que vaya a otras empresas, a otras tiendas. Déjame saber también si estás aquí en RD, qué tienda tiene componentes que se pueda ir y básicamente ver qué pasa por ahí. Nada, te dejaré tus videos del club para que te mantengas informado. Tenemos mucho contenido que trabajar y nada, vamos allá y nos vemos en estos videos.